Buenas tardes, somos estudiantes de octavo semestre de Ingeniería Ambiental de la Universidad Mariana San Juan de Pasto, Nariño, cursando la materia de remediación de suelos con el acompañamiento de la profesora Jenny Huertas. Vamos a darles a conocer el artículo de bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos mediante el compost de acerrín y estiércol. Mi grupo está conformado por Carmen Cabrera, Edilson Mercharcano, Sebastián Moncayo, Alejandra Revelo y quien les habla Tatiana Figueroa. Resumen: la bioremediación de suelos contaminados por hidrocarburos es una técnica que consiste en usar organismos vivos para el consumo de los hidrocarburos en el suelo, para descartar la disminución de hidrocarburos totales de petróleo de un suelo de la refinería Pampilla, ubicado en la carretera Ventanilla, kilómetro 25, distrito de Ventanilla, provincia del Callao, para lo cual se utiliza un modelo estadístico de diseño experimental completamente al azar, con 3 repeticiones y 12 tratamientos. Los resultados de la dosificación del suelo contaminado por hidrocarburos, estiércol y acerrín en promedio disminuyó el 22.5% el contenido de hidrocarburos en el suelo. Empleando solo estiércol disminuyó el 16.5% y usando solamente acerrín disminuyó el 9.6%. Comparando los tratamientos del experimento, el que mejor ha remediado los suelos fue el tratamiento 3. Suelo contaminado más bacasa más acerrín de bolaína, puesto que la concentración inicial de hidrocarburos totales de petróleo fue de 21.81 gramos de suelo, ha disminuido el 16.28 gramos de suelo, que representa una reducción del 25%, siendo este el tratamiento lo más recomendable a usar. Introducción. En Perú y en el mundo, la existencia de refinerías producen compuestos derivados que son producidos y transportados para su uso en diferentes actividades industriales, que a su vez contamina el suelo, y existe la posibilidad de que ingresen al suelo una cantidad que supera lo establecido por el Ministerio de Energías y Minas de Perú. Esto hace que no exista una información oficial sobre la ubicación y la extensión de las áreas afectadas, además de la disposición adecuada de los productos y residuos de las industrias del petróleo. Es importante que exista la remediación, ya que pueden ser tecnologías que pueden ser de bajo costo y de fácil acceso, para evitar la contaminación de aguas subterráneas, por lo cual el Ministerio de Energías y Minas de Perú, a través de la Guía Ambiental para la Restauración de Suelos en Instalaciones de Refinación y Producción Petrolera y la Guía de Manejo de Desechos para Refinerías de Petróleo, apoya diferentes técnicas para la recuperación de suelos contaminados con hidrocarburos, como es la bioremediación, las técnicas biológicas, que son microorganismos y las plantas, para degradar, transformar o remover compuestos orgánicos tóxicos y transformarlos en productos metabólicos inocuos o menos tóxicos, para lo cual no usan agentes químicos, lo cual hace que esto tenga un bajo costo. Ubicación. El trabajo de investigación se instaló en el Laboratorio de Fertilidad de Suelos de la Universidad Agraria La Molina en Lima, Perú, donde se aplicó el diseño completamente al azar con 12 tratamientos y 3 repeticiones. Cada maceta experimental tiene una capacidad de 1 kilogramo, para conseguir un total de 36 unidades experimentales de suelo contaminado con hidrocarburos proveniente del complejo industrial de la refinería La Pampilla, ubicado en Ventanilla, provincia del Callao. Modelo matemático. El modelo matemático empleado fue el diseño completamente al azar. Esto debido a que sus requisitos se adecuan al proceso de la investigación experimental. El modelo matemático que se utilizó es el siguiente que aparece en pantalla, y el significado de cada parámetro se muestra a continuación. Tabla número 1. Muestra el diseño completamente al azar. En ella podemos evidenciar la fuente de variabilidad y el grado de libertad. En el caso del tratamiento, que se expresa como T-1, obtenemos que el grado de libertad es de 11.
En el caso del error, va a tener un grado de libertad de 24. Y en el total de las unidades experimentales va a haber un grado de libertad de 35. Los compuestos que se usaron para la remediación de suelos en este artículo son compuestos orgánicos, ya que ocurre una descomposición y realizan actividades metabólicas de ciertos organismos como pueden ser plantas, hongos y bacterias, para degradar, transformar o remover los contaminantes. En este caso, la contaminación por hidrocarburos, en donde utilizaron compost vegetal, que es realizado con materia prima con restos vegetales. En este artículo utilizaron acerrín de bolaína, acerrín de capirona y acerrín de pino. Y también compost de estiércol, que es realizado con materia prima con deyecciones de animales o heces fecales de animales, que utilizaron estiércol de vaca y estiércol de cerdo. Como se dijo anteriormente, se aplica el modelo estadístico experimental completamente al azar con 3 repeticiones y 12 tratamientos, sumando un total de 36 macetas experimentales, para lo cual se empleó estiércol y acerrínes como sustrato a la planta indicadora de maíz, estos sembrados y controlados por un periodo de 2 meses. La dosificación por maceta fue de 150 gramos de acerrín más 150 gramos de estiércol orgánico y 700 gramos de suelo contaminado, lo cual equivale a 1000 gramos, que es la capacidad de cada maceta de 1 kilogramo cada una, para lo cual se utilizó estiércol de vaca, estiércol de cerdo, acerrín de bolaína, acerrín de capirona y acerrín de pino, los cuales se distribuyeron en 36 unidades, es decir, en las 36 macetas. A continuación se presenta una tabla en donde indican las combinaciones de los 12 tratamientos del experimento. Se indican 12 tratamientos y 3 repeticiones por cada tratamiento y sus respectivas combinaciones, en donde SC significa suelo contaminado por hidrocarburos, V es la vacaza, que es el estiércol de la vaca, B es el acerrín de bolaína, C es la cerdaza, que es el estiércol de cerdo, CAP es el acerrín de capirona y P es el acerrín de pino, en donde esto equivale a 36 unidades experimentales, ya que una unidad experimental es 1 kilogramo de tratamiento por maceta. En esta tabla se presenta la dosificación por tratamiento en kilogramos, en donde para el tratamiento 1 se aplica 1 kilogramo de suelo contaminado y para los demás tratamientos se aplican 0.7 kilogramos de suelo contaminado. Para el acerrín de bolaína se aplica 0.15 kilogramos para el tratamiento 3 y 5 y 0.3 kilogramos al tratamiento 10. Para el acerrín de capirona se aplica 0.15 kilogramos al tratamiento 2, 6 y 7 y 0.3 kilogramos al tratamiento 11. Para el acerrín de pino se aplica 0.15 kilogramos al tratamiento 4 y 0.3 kilogramos al tratamiento 12. Para la cerdaza, que es el estiércol de cerdo, se aplica 0.15 kilogramos al tratamiento 5, 6 y 7 y 0.3 kilogramos al tratamiento 9. Y para el estiércol de vaca se aplica 0.15 kilogramos al tratamiento 2, 3 y 4 y 0.3 kilogramos al tratamiento 8. En la siguiente figura se presentan la distribución de tratamientos de acuerdo al diseño experimental completamente al azar, en donde se muestran las 36 unidades experimentales, es decir, las 36 macetas, que fueron 3 repeticiones por cada tratamiento. Para la instalación del bioensayo en campo se consideró un suelo testigo, que es el suelo puro contaminado por hidrocarburos, y los tratamientos en macetas con 1 kilogramo de muestras con las respectivas combinaciones. Resultados. En esta tabla se presentan resultados del laboratorio de concentraciones de hidrocarburos de los 12 tratamientos, teniendo concentraciones iniciales, finales del experimento y porcentajes de rendimiento, en donde en esta tabla se puede observar o evidenciar que el tratamiento número 3, que tiene suelo contaminado, vacanza y bolaína, tiene una mayor reducción que los demás tratamientos, teniendo un 25%.
En el lado derecho, que fueron unas fotos tomadas durante el periodo que duró el experimento, tanto para la germinación y el crecimiento del maíz, se procedió a controlar el riego cada 2 días para mantener su capacidad en el campo, como en esta se puede evidenciar. En esta tabla se presentan promedios de las siguientes variables tales como altura de la planta, peso seco foliar, peso seco radicular obtenidos en el laboratorio de fertilidad de suelos. Podemos observar que en el tratamiento 3, que tiene una dosificación de suelo contaminado a cansa-bolaína, tiene un mayor crecimiento en centímetros, como podemos observar, 49,77. Asimismo, el peso seco foliar y peso seco radicular es mayor a las demás. Siguiente de esta es el tratamiento número 4, que tiene una dosificación de suelo contaminado, vacanza y pino, teniendo el crecimiento de planta en centímetros de 41,88. Existe alta significancia estadística para 3 variables evaluadas, por lo que se considera que estas variables son importantes para evaluar la concentración de los hidrocarburos en experimentos atípicos de biorremediación usando plantas de maíz. La gráfica a su izquierda presenta la altura promedio del maíz en los tratamientos evaluados. Se observa que la barra con la letra A representa el tratamiento número 3, que supera el crecimiento en cuanto a la altura de la planta de los demás tratamientos, teniendo un 49,67 centímetros. Le sigue el tratamiento 4, que representa la barra BA, que tiene 41,88 centímetros de altura de la planta. La variable de evaluar el crecimiento de las plantas es un buen indicador para saber la concentración de hidrocarburos en el suelo. A su lado derecho está el promedio de peso seco foliar del maíz en los tratamientos evaluados, que representa cuyo comportamiento ha sido similar en comparación a la variable de altura de la planta, es decir, que el tratamiento 3 fue el que alcanzó mayor peso seco foliar. En la siguiente figura observamos el peso seco radicular promedio del maíz por tratamientos, en donde podemos determinar que nuestro tratamiento 1 referente al suelo testigo contaminado obtuvo un menor peso seco radicular, mientras que nuestro tratamiento número 3 referente al suelo contaminado más la vacaza más el aserrín de bolaina obtuvo un mayor peso seco radicular referente a los demás tratamientos. A nuestro lado derecho observamos una tabla en donde se ubica el tratamiento, la eficiencia, la combinación que posee el tratamiento y el porcentaje de reducción, en donde evidenciamos que el tratamiento 3 fue el tratamiento con mayor porcentaje de reducción en total de los tratamientos, con un 25%, mientras que nuestro tratamiento 1 en la combinación del suelo contaminado tuvo un porcentaje de reducción mucho menor con respecto al 2%. Conclusiones. El tratamiento más efectivo en la reducción de hidrocarburos totales fue el tratamiento 3, correspondiente al suelo contaminado más vacaza más aserrín de bolaina, en donde se obtuvo un 25% de reducción. La planta de maíz es un buen indicador de reducción de concentración de hidrocarburos. Estos se miden mediante la altura de la planta, el peso seco foliar y el peso seco radicular. Se logra determinar una mayor altura de la planta, peso seco foliar y peso seco radicular en los tratamientos de biorremediación empleando estiércol más aserrín, y una menor en los que fueron tratados con aserrín o estiércol por separado. Recomendaciones. Se recomienda el uso del estiércol de vaca y de cerdo más la adición de aserrín de pino para la remediación de suelos contaminados por hidrocarburo. Además de esto, se recomienda el uso de la enmienda de estiércol más aserrín, debido a que este es un método de bajo costo y de fácil manejo para cualquier persona. Además de esto, se recomienda la implementación de pruebas piloto en la biorremediación en zonas de 1 hectárea de área referente al suelo contaminado, haciendo uso de plantas nativas resistentes a los hidrocarburos.